Bienvenidos a un viaje fascinante por la historia, un relato de fe inquebrantable, valentía indomable y el espíritu de una joven que desafió a un imperio. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más enigmáticas y poderosas de todos los tiempos, Juana de Arco. Prepárense para conocer a la humilde campesina que, con una visión divina, cambió el destino de una nación entera. Imagínense Francia en el siglo XV, un país desgarrado, sumido en la devastación de la Guerra de los 100 años. Inglaterra había ocupado vastos territorios, la moral estaba por los suelos y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Era una época de profunda oscuridad, donde el futuro de Francia pendía de un hilo. Ciudades saqueadas, campos arrasados y un pueblo clamando por un milagro. En medio de esta desolación, en un pequeño y tranquilo rincón llamado Domremy, nació una luz. Juana, una joven común, con el cabello rubio y la mirada limpia, criada en la sencillez del campo. Como cualquier otra niña de su aldea, pastoreaba sus ovejas, ayudaba en casa y rezaba con devoción. Pero Juana no era una niña cualquiera. Desde los 13 años, ella afirmaba escuchar voces celestiales. Las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Voces que le encomendaban una misión imposible para una joven de su edad y condición. Liberar a Francia de la invasión inglesa y coronar al delfín Carlos de Valois como el verdadero rey. ¿Una joven campesina con una armadura y una espada? La idea sonaba a locura. Pero la fe de Juana era tan profunda como su convicción. A sus 17 años, con el corazón lleno de una determinación sobrenatural, Juana abandonó la seguridad de su hogar. Se cortó el cabello y se vistió como un hombre para viajar con mayor seguridad y, según ella, obedecer un mandato divino. Emprendió un largo y peligroso viaje hacia Chinon, donde se encontraba el delfín. Imaginen el valor que se necesitaba para hacer algo así en aquella época, sin recursos, sin contactos, solo con una misión dictada por el cielo. Al llegar, Juana se encontró con un delfín escéptico y una corte llena de burlas y desconfianza. ¿Cómo podía una simple campesina ofrecer ayuda militar y estratégica? Intentaron ponerla a prueba, ocultando al delfín entre sus nobles. Pero Juana, guiada por sus voces, lo reconoció de inmediato. Sus palabras eran directas. Sus ojos reflejaban una verdad innegable. Les habló de los secretos del delfín, de su fe y de la profecía que anunciaba que una doncella salvaría a Francia. Poco a poco, su sinceridad y su fe inquebrantable empezaron a derretir la incredulidad. Logró convencerlos de que no era una impostora, sino una enviada de Dios. Fue entonces cuando le entregaron una armadura, no de oro ni de joyas, sino de acero, y un estandarte blanco con flores de lis y las imágenes de Jesús y María. Un símbolo de pureza y divinidad que la acompañaría en cada batalla. Juana no empuñaría una espada para matar, sino para inspirar, para llevar la esperanza donde solo había desesperación. Su misión ahora era clara: liberar la estratégica ciudad de Orleans, asediada por los ingleses y al borde de la capitulación. Era el punto de inflexión de la guerra y Juana lo sabía. En 1429, Juana de Arco irrumpió en Orleans. Su llegada fue como un rayo de luz en la oscuridad. Los soldados franceses, desmoralizados y exhaustos, vieron en ella no solo a una líder, sino a un milagro viviente. Con su estandarte en alto, cabalgó al frente de las tropas, no escondiéndose, sino exponiéndose al peligro. «En nombre de Dios, adelante», gritaba. Su voz, cargada de fe, infundía un coraje que los hombres no habían sentido en años. Fue herida por una flecha, pero regresó al campo de batalla, su determinación inquebrantable. La liberación de Orleans fue una victoria asombrosa, un giro inesperado que cambió el curso de la Guerra de los 100 años. La ciudad fue salvada, los ingleses retrocedieron. El pueblo francés la aclamó como la doncella de Orleans, una heroína, una santa en vida. Su reputación se extendió como la pólvora y su nombre se convirtió en un faro de esperanza para toda Francia. No fue solo una victoria militar,
Fue una victoria del espíritu, un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Su siguiente paso, y quizás el más simbólico, fue llevar al delfín Carlos a Reims, a la ciudad donde tradicionalmente se coronaban a los reyes de Francia. A pesar de los peligros y la ocupación enemiga, Juana abrió el camino. Con ella al frente, la procesión real marchó triunfante. El 17 de julio de 1429, Carlos de Valois fue coronado como Carlos VII de Francia, cumpliendo así la profecía de Juana. La nación tenía un rey legítimo, ungido por la voluntad divina, y todo gracias a la joven campesina que escuchaba voces. Pero la historia de Juana no termina con un final feliz y simple. La misma luz que inspiró a tantos, también generó sombra y miedo en otros. Una mujer joven, vestida de soldado, que hablaba con autoridad y guiaba ejércitos, era una anomalía para la época. Su influencia era inmensa, su poder, un desafío a las estructuras establecidas. Tanto el poder político como el eclesiástico, acostumbrados a controlar cada aspecto de la sociedad, empezaron a temerla. ¿Quién era esta doncella que no se conformaba con los roles tradicionales? Su independencia, su fe directa y su voz propia incomodaban a muchos. En 1430, mientras dirigía una campaña para liberar Compiègne, Juana fue traicioneramente capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Por una suma de dinero, fue vendida a sus peores enemigos. Lo que siguió fue un juicio, no de guerra, sino de fe. Un espectáculo diseñado para desacreditarla, silenciarla y, en última instancia, destruirla. Fue acusada de herejía, brujería e incluso de usar ropa de hombre, lo cual en esa época era considerado un pecado grave. Fue un juicio injusto, manipulado y cruel, sin un abogado defensor y con jueces parciales que buscaban su condena a toda costa. A pesar de las amenazas, el aislamiento, la falta de comida y sueño, y las torturas psicológicas, Juana mantuvo su verdad. Se negó a renunciar a sus visiones, a sus voces, a su misión divina. Con una fe inquebrantable, enfrentó a sus inquisidores con una sabiduría que asombraba, respondiendo con firmeza a sus preguntas capciosas. Aunque fue forzada a firmar una abjuración, la retiró poco después, afirmando que lo había hecho por miedo. Su convicción era más fuerte que cualquier amenaza, que cualquier tormento. Su espíritu, inquebrantable hasta el final. Finalmente, el 30 de mayo de 1431, a la joven edad de 19 años, Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Mientras las llamas la rodeaban y el humo se alzaba hacia el cielo, se dice que Juana, con su último aliento, gritó el nombre de Jesús. Su sacrificio fue el final de su vida, pero el inicio de su leyenda. Su muerte fue un acto de crueldad, pero también una prueba de su pureza y de la fuerza de su fe. Pero la historia no terminó en Rouen. Décadas más tarde, la Iglesia, bajo la presión del rey Carlos VII y la verdad innegable, revisó el caso de Juana. En un proceso conocido como el Juicio de Rehabilitación, su condena fue anulada y su nombre fue limpiado de todas las acusaciones. Finalmente, en 1920, casi 500 años después de su muerte, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. La humilde campesina de Domremy se había convertido en Santa Juana de Arco, patrona de Francia. La historia de Juana de Arco es mucho más que un relato de guerra y religión. Es la historia de una joven que, guiada por su fe y su voz interior, se atrevió a desafiar las normas de su tiempo. No fue solo una guerrera formidable, fue una mujer adelantada a su tiempo, con una visión clara y un coraje inmenso. Su verdadera victoria no fue solo militar, sino espiritual. La demostración de que la fe, la valentía y la convicción pueden cambiar el destino de una nación y la percepción de lo que es posible. Su legado nos enseña que no importa cuán jóvenes seamos, cuán humildes sean nuestros orígenes, o cuán grandes parezcan los obstáculos. Si creemos en nosotros mismos y en nuestros principios,
podemos lograr cosas extraordinarias. Juana de Arco nos recuerda que la fuerza más grande no siempre reside en la espada, sino en el corazón, en la convicción inquebrantable y en la capacidad de inspirar a otros. Su vida es un testimonio eterno del poder del espíritu humano. Esperamos que este viaje por la vida de Juana de Arco les haya inspirado tanto como a nosotros. Si disfrutaron de esta historia y quieren seguir descubriendo más relatos fascinantes del pasado, no olviden darle like a este video, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura histórica.